Então, vou começar falando em português, agradecendo todo mundo que está aqui para o lançamento desse livro, do A Casa dos Coelhos. É um livro que já a gente está começando agora o lançamento oficial, mas que já circulou um pouquinho aí no Brasil, né? Tiveram os leitores da Dois Pontos que receberam antes e que reagiram de forma muito entusiasmada ao livro. E depois, quando começou a pré-venda também, as pessoas recebendo e lendo e já, né, trazendo uma resposta de muito entusiasmo em relação ao livro. Então, quero dizer que é um prazer, foi uma honra para a editora poder levar e apresentar a Laura Coppa para o nosso público de leitores brasileiros. E vou já passar a palavra para a Aline, que vai fazer a mediação, que faz também, está acostumada já com essa mediação de leitura, faz a mediação do Clube Leia Mulheres no Brasil. É um clube de leitura só de autoras femininas, né? Só de mulheres. E vou passar logo para ela, e eu fico aqui um pouco tentando fazer a intermediação. Obrigada, Natália. Boa tarde a todos e boa noite também, né? E a gente está aqui para fazer o lançamento desse livro tão lindo, tão impressionante, que é A Casa dos Coelhos, e tão importante de sair agora, né? Que a gente está tendo aí esse recrudescimento de tantas ideias e regimes e governos antidemocráticos, né? Então, é uma experiência interessante sempre da gente voltar. E de uma perspectiva tão interessante, né, tão nova. A Natália não comentou, né, a Natália Bravo, mas ela é a tradutora do livro também, né, então também temos, além da editora, então temos perguntas para você também, Natália. E fiquei realmente muito feliz com essa leitura, que esse livro tenha chegado aqui, né. Queria apresentar um pouquinho a Laura e dar as boas-vindas para ela. Laura, seja bem-vinda. Uma alegria muito grande falar com você hoje. Adorei o livro. E a Laura, gente, ela, além de escritora, é tradutora e professora, e ela nasceu em Cuba. E ela nasceu em Cuba numa época que os pais dela, que eram militantes de esquerda, de um grupo chamado Montoneros, esteve lá. Mas ela foi registrada e passou boa parte da infância dela na Argentina. Eu acho que está dando um pouquinho de eco, não tá, Natália? Não sei. Estão ouvindo? Tá bom. Tá bom? E ela é autora de outros 5 livros, né? O primeiro livro dela é esse, A Casa dos Coelhos, e ele é o primeiro de uma trilogia, né? Que espero, né, venha o restante aí. Inclusive, essa é uma das perguntas. Mas depois ela migra, né, para a França, criança ainda, por volta de 10 anos, onde ela vai viver com a mãe dela. A Pri até falou aqui, fechem os áudios para não dar eco. Eu estou ouvindo um pouquinho de eco mesmo. E hoje, então, a gente vai conversar sobre esse primeiro volume, né? A Laura escreveu em francês, que é, acho que, a língua com a qual ela vem convivendo mais desde que se mudou para a França. A minha primeira pergunta, então, é que a Laura iniciou na literatura em 2007 com esse livro. E eu queria que ela falasse um pouquinho... Oi, alguém falou alguma coisa? Eu vou fechar aqui. Você quer falar, Ana? Não, acho que agora fechou. Perdão, eu cliquei sem querer, me desculpem, gente. Obrigada. Ah, beleza. Pronto. Eu queria que a Laura falasse um pouquinho sobre a decisão de começar na literatura com essa história, né? Essa história de infância, essa história junto aos pais dela, né? Que se passa ali nesse período ditatorial na Argentina. Por que começar com essa história, né? Por que começar sua carreira literária com essa história? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Bien, muchas gracias por el encuentro, gracias por la pregunta, la he entendido, o sea que no necesito traducción, voy a contestar en español lentamente tal vez.
¿por qué empezar? Tenía claro desde hacía mucho tiempo de que si lograba, si me lanzaba realmente en la literatura, que era como mi mundo, el mundo en el que vivía mentalmente, como mi obsesión, pero no, aún no tenía, digamos, demoré mucho la escritura del primer libro, pero estaba segura de que el día que me decidiese, si me decidía, iba a ser contando esa historia, que no podía ser de otro modo, que tenía que tener la fuerza de hacerlo, porque para mí era algo como que me fundaba, el momento que me había fundado como persona, y no sabía cómo contarlo. Tardé mucho tiempo. El primer libro lo publiqué bastante tarde, en 2006 lo escribí, 2007 nací en 1968, o sea que realmente tardé mucho en decidirme, mucho en encontrar las fuerzas. Tenía la impresión de que no podía contarlo, había como un sentimiento de un terreno prohibido, y tardé tiempo en formular esa historia porque, por supuesto, está vinculada al miedo a hablar y a una especie de pacto de silencio. Fue lento salir de ese pacto de silencio para mí. Creo que me ayudó mucho el otro idioma, el hecho de escribir en francés. Ahora estoy contando todo esto en español, pero para mí fue muy importante escribir en francés. El francés me ayudó a formular esa experiencia que estaba como grabada en mí en español, pero grabada también en el miedo a hablar. Y por lo tanto fue un lento camino de formulación, tratar de encontrar imágenes. Volví por primera vez a la casa en la que había vivido en el 2003. Me había ido de esa casa en 1976 con 8 años, o sea que ese tiempo, 27 años, fue algo muy impactante para mí volver, darme cuenta de que tenía imágenes mentales y eso quería rescatar, escribir eso que me había quedado dentro. Y fue un lento trabajo. Entre 2003, en que volví por primera vez a la Casa de los Conejos, digamos, y 2006, en que se publicó el libro, fueron años de tratar de rescatar imágenes, escribir algunos recuerdos, y a partir de ese trabajo lento, poco a poco nació el libro. ¿Sí? ¿Hay um problema? Não? Não, não, muito obrigada. Eu gosto quando você fala desse silêncio, né, desse pacto de silêncio, porque eu fiquei muito pensando que você fala de experiências de ausência mesmo no livro, né? Você fala, por exemplo, do afastamento do seu pai, que está preso por causa da vida clandestina. Vocês não podem falar certas coisas, né? Existe todo um subtendido, as conversas são meio cheias de vácuos, né? E existe, eu gosto muito quando você fala da palavra que sumiu, o embuste, uma palavra que era usada pela militância e ela desaparece. E depois, quando você vai para a França, você tem que lidar com um novo idioma, né? Um idioma que você não conhece, que você tem que aprender novamente. É novamente um tipo de interdição da comunicação, de certo modo, né? E aí eu queria saber se você acha que esse silêncio, essa interdição, marcou de algum modo a sua escrita, porque eu gosto muito do fato de que seu texto é organizado de forma episódica, né? Ele não é uma historinha linear, né? Então você tem uns espaços entre os capítulos. Queria saber se você acha que esse silêncio, essa interdição te marcou na escrita de algum modo. Sí, digamos, probablemente para mí fue una experiencia fundacional, por eso quería empezar por esa historia y por esa relación particular con el lenguaje que se tiene cuando se vive una experiencia de ese tipo, de clandestinidad en plena dictadura en la infancia, y que por lo tanto había en mí, yo recordaba muy bien
era una niña, no podía tener la responsabilidad de una adulta y al mismo tiempo sí tenía que tenerla, o la situación hacía que tenía una conciencia que no era una conciencia normal infantil y una responsabilidad aplastante, demasiado grande, y todo eso creó una relación particular con el lenguaje, porque por supuesto no podía tener un dominio perfecto de qué podía decir, qué no podía decir. Entonces en muchas situaciones me quedaba en silencio, y salir de ese silencio fue algo muy lento, y como dije anteriormente, creo que el otro idioma me ayudó mucho, pero al mismo tiempo es verdad que la primera palabra que me vino, cuando pensé, ¿de qué me acuerdo? ¿De qué me acuerdo? Cerré los ojos así, y la primera palabra que me vino era la palabra embute. Y embute es una palabra de la jerga militante de los años 70 que mucha gente, incluso en español, no conoce, la mayoría de la gente no conoce. Y yo escribía en francés, digo, ¿para quién escribo? ¿Qué hago? La primera palabra que me viene es esto, que es incomprensible. Ese incomprensible es lo que voy a tratar de explicar. Voy a tratar de sacar de mi embute personal, yo tenía la impresión que el embute lo tenía dentro, voy a tratar de sacar de mi embute personal esa experiencia. Y fue largo, fue como un parto, ¿no? Sacar de mi embute personal todo eso. Muito bom. A Natália falou numa outra live que ela fez que ela ficou muito fascinada com a figura da sua mãe, né? Da mãe que leva a filha para militância. E eu fiquei também, né? Assim, a gente fica muito curioso com ela. E eu fiquei me perguntando, porque são temas difíceis. Você falou que havia, né, um pacto de silêncio. Você conversou com a sua mãe sobre o livro que estava escrevendo, que ia escrever? Ela leu o livro? Queria saber um pouquinho. Fue un tema complicado porque mi madre no aborda nunca ese episodio. Para ella es muy difícil porque la militancia fue su elección y siente como y la elección de mi padre, por supuesto. Y creo que siente tiene un sentimiento como de culpabilidad de haberme puesto en esa situación, y hay una especie de tabú entre ella y yo desde hace mucho tiempo y de manera general de no hablar de ese momento. Y por lo tanto, cuando ese lento trabajo de escritura, yo lo realicé sin comentárselo, sin decirle nada, porque no sabía si iba a terminar el libro, no sabía si eso iba a ser un libro, lo que estaba haciendo significaba muchas dudas, y por lo tanto, a pesar de que vea mucho a mi madre, la suelo ver, ella también vive en París, nos veíamos, ella venía a mi casa y yo ocultaba todo. Cuando tenía un borrador, un papel, lo ocultaba para que no lo viera y para que no hacerle daño. Yo pensaba que iba a hacerla sufrir, saber que estaba escribiendo sobre eso. Por lo tanto, después pensé, ese libro lo escribí en la clandestinidad, lo escribí escondiéndome, fue algo muy extraño. Pero claro, cuando Gallimard me propuso, me dijeron, este libro nos interesa, lo vamos a hacer pasar en comité de lectura. Para mí fue una sorpresa, fue todo muy, muy rápido. Realmente envié el libro y a los pocos días tenía un llamado de un miembro del comité de lectura de Gallimard, fue increíble. Y ahí pensé, no puedo continuar sin decírselo a mi madre. Y porque tenía mucho miedo de su reacción. Y un día vino a mi casa, el libro lo había imprimido yo simplemente en papel, y le dije, bueno, escribí algo, no sabía decirle cómo, escribí algo, apareces un poco en el libro, quisiera que lo leyeses para decirme si te plantea un problema, si se llega a publicar, porque aún no sé, pero puede ser que se publique.
Y mi madre se sentó en la cocina en mi casa. El libro es corto, o sea que se sentó así y bueno, se quedó hasta terminar de leerlo. Lo leyó, lloró un poco y me dijo una frase: no sabía que te acordabas de todo esto. Hubo un silencio, así, le dije, bueno, si se publica, ¿te molesta? Me dijo, no, creo que me hace bien, y nada más. Luego, muy poco, ella nunca vino a una presentación, yo no se lo propongo, porque sé que para ella sigue siendo un episodio muy difícil, porque por muchos motivos, pero creo que el principal es que en una situación como la que ella vivió, sobrevivir es un peso muy grande. Y ella tener presente tanta gente con quien militó, compartió ideas, una lucha, y saber que están todos muertos y ella no, es algo muy complicado, muy difícil de vivir, muy difícil de asumir. Por lo tanto, yo respeto su dificultad a no evocar. Yo quise contar, quise escribir. Tenía que decírselo, por supuesto, antes de que se publicara. Si ella se hubiese opuesto, no sé qué hubiese hecho, en verdad. Hubiese sido un problema, pero me dijo sí, no me molesta que lo publiques, te autorizo, de cierto modo, simbólicamente, digamos. No me lo dijo exactamente así, pero yo sentí que me autorizaba. Isso puedo dizer. Muito bom. Você fala no início do livro, né, que você também precisava escrever para esquecer um pouco, porque esse peso da sua mãe é um pouco o seu peso também, né? Você também estava lá na casa e você também ficou sabendo, você dedica o livro para Diana, né, que acabou sendo executada brutalmente, então eu imagino que seja um peso grande. Eu queria perguntar, o livro sendo o primeiro de uma trilogia, o que a gente vai ter no próximo? Porque a minha pergunta original era se a sua mãe ia aparecer no próximo, né? Mas, de repente, não, você vai falar da sua juventude na França, você pode dar, assim, uma palhinha assim do que é o próximo, e aí já pergunto para aproveitar para perguntar para a Natália se a gente tem aí previsão de tradução, né? Porque estamos leitoras aqui, estamos querendo ler a continuação aí. Natalia, ¿vas a hablar? Sim? Laura, você fala então primeiro um pouquinho do próximo, né? Da continuação, se vai ser, né? Mas dá uma palhinha assim para a gente do que vai se tratar. El blue des abeilles, el azul de las abejas es el siguiente. A ver, es la misma narradora. No fue el libro inmediato, hubo 2 libros más antes de que escribiera la segunda parte de la trilogía. No lo tenía pensado como trilogía, realmente cada libro vino desde una necesidad muy fuerte de darle una forma a lo que contiene. Y en cierto momento sentí la necesidad de escribir el exilio, escribir la experiencia de la distancia, escribir también la entrada en otro idioma, y el centro del segundo libro de la trilogía es la correspondencia con el padre, mi padre, bueno, pero que en el libro es el padre de la narradora, que sigue estando en la cárcel en Argentina, o sea que fue una experiencia a la vez de exilio y de relación a distancia, también en esa relación a distancia finalmente seguir viviendo la dictadura, porque esa relación epistolar estaba sometida a las leyes de la cárcel, esas cartas eran leídas, o sea que había una autocensura
casi natural. El padre nunca hablaba, mi padre nunca hablaba en sus cartas de la experiencia de él en la cárcel porque no lo podía nombrar. Yo sabía que no podía preguntarle cosas que referían a lo que él vivía y a el carácter muy duro de lo que él vivía, por lo tanto, esa correspondencia seguía sometida a la dictadura. Y mientras mi padre estuvo en la cárcel, una parte de mí seguía viviendo la dictadura en Argentina. Y eso creo que es lo que caracteriza la segunda y la tercera parte. Se sale por fin de la dictadura al final, digamos, de la trilogía. Obrigada, Laura. Natália, você quer falar um pouquinho agora? Então, a gente tem sim planos de publicar os dois outros livros nos próximos anos, provavelmente em 2023, o segundo volume, né, da trilogia, e no ano seguinte o terceiro volume. Então teremos ainda mais 2 anos aí para ler a Koba e para descobrir o que se segue nessa trilogia. Ah, ótima notícia. Bom saber. Laura, eu queria te perguntar que assim, uma coisa que eu acho muito interessante no livro é que ele traz uma visão da militância focada talvez nas pessoas que a gente não costuma muito ver em histórias de resistência, né, à ditadura. Então a gente vê não só uma criança, mas vê a mãe dessa criança, os avós, né, pessoas idosas, vê a Diana, né, que era uma moça que estava grávida. Eu queria saber se depois, nesse seu processo de refletir, né, sobre o que se passou, sobre o que você viveu quando você já estava vivendo na França, se você buscou livros assim, onde havia a presença de mulheres ligadas a movimentos políticos, se você tem alguma leitura que possa ter te servido assim, de referência ou de inspiração. Lo que tuve muy presente fue que me di cuenta al escribir el libro que La Casa de los Conejos es realmente una experiencia de mujeres. La narradora, Diana, que está embarazada, que espera una niña, que va a ser una niña, y mi madre. Y hay algunos hombres, pero son como personajes que están un poco lejos, o Cacho que se va, o sea que a menudo es un ambiente sumamente femenino, y fue algo de lo que tomé conciencia al escribir. En términos de lecturas, muchas cosas me influenciaron, no sé si tanto libros sobre la militancia, porque al fin y al cabo leí algunos relatos, pero en otros contextos, no en el contexto argentino en todo caso. Una autora que me influencia mucho desde siempre es Annie Ernaux, y creo que la manera de contar la experiencia femenina fue algo que dejó un impacto muy, muy fuerte en mí como lectora, y que atraviesa mi propia escritura indudablemente. Nós recentemente começamos a ter as edições da Annie Ernaux aqui, né? Demorou um pouco, mas finalmente estamos começando a conhecer a escritora. Es una gran, gran autora. Para mí es una de las escritoras, creo, más importantes actualmente en Francia, en todo caso. Es una escritora muy importante y que rompió una serie de tabúes en la escritura. Abordar terrenos que nunca habían sido abordados desde la mirada femenina, utilizando su propia historia como un material. Eso para mí, creo que me reconozco también en lo que sería esa démarche, se diría en francés, ¿no? Esa manera de proceder.
Annie Ernaux habla de, cuando habla de la primera persona que utiliza, ella dice que es un je transpersonnel, digamos que utiliza su propia experiencia para reflexionar sobre algo colectivo. Lo personal es algo que concierne a un grupo más grande, que puede ser un grupo social, que pueden ser las mujeres, que puede ser, o sea que nunca hay una forma de narcisismo en su escritura autobiográfica, aunque sea un material autobiográfico, nunca hay algo narcisista, sino al contrario, una manera de utilizar lo íntimo, lo personal. Y su reflexión, su escritura y su reflexión sobre lo que hace ella en literatura me marcó mucho y me acompaña mucho. Muito bom. Tem uma coisa no seu livro que eu gosto muito, eu estava ouvindo você falar sobre como ela pensando na experiência dela, a gente pensa no coletivo. Eu acho que você faz um jogo de tensão muito bonito nesse livro, e a gente já percebe no título, né? Seja no Manege, ou seja no La Casa de los Conejos, ou A Casa dos Coelhos. Porque o título ele parece evocar ao mesmo tempo para algo meio anedótico, de criança, brincadeira de criança, né? A fantasia, mas também para os manejos, para as artimanhas que a militância tinha que usar, na medida em que usavam nomes falsos, né? A casa era um disfarce. E eu gosto muito que fica esse paralelo muito sutil. O livro ele nunca esfrega as coisas na nossa cara, ele não é óbvio, né? É muito sutil esse trabalho. Ao mesmo tempo que, sendo a visão de uma criança, o livro é muito delicado, mas a brutalidade do que está acontecendo, ela atravessa em silêncio o livro, exatamente que é porque é uma criança que está naquela situação ali, né? Ela vai sendo confrontada, às vezes, em que ela comete pequenos erros, né? Ela vai tomando, assim, consciência da gravidade das coisas, mas o livro nunca pesa a mão, né? É bem num dito ali, no subentendido, que essas coisas vão ficando evidentes. Eu acho que você fez isso, assim, de uma maneira muito bela, né? O texto é muito bonito. A Natália fala um pouquinho no prefácio, e ela falou também na live, que ela te descobriu, né, te conheceu numa época que ela estava assim, numa fase argentina, né? Estava apaixonada pela Argentina, viajou, foi lá fazer pesquisas. Eu também sou muito fã de literatura argentina. E aí queria saber se você gostaria de falar um pouco sobre os escritores da Argentina, ou escritoras, enfim, que você gosta, que você lê, que você gosta mais y gostaria de nos indicar, de repente? A ver, no sé si entendí bien. ¿Es a mí la pregunta? Sim, sim, para você. ¿De escritores argentinos? Isso, que você goste, ou que você gostaria de indicar. Digamos, yo traduzco mucho del español al francés y me gusta muchísimo traducir a escritores argentinos, y es una manera de realmente de estar plenamente dentro de la literatura argentina y en contacto con la literatura argentina contemporánea. Actualmente para mí es un gusto y un honor y una gran alegría traducir en francés a Selva Almada, que es una gran escritora argentina, y tiene una sutileza de escritura, un rigor de composición que tengo la impresión cada vez que la traduzco que aprendo también, que hay algo muy fuerte con lo que me conecto en su manera de escribir. Creo que la literatura contemporánea es lo que más me gusta de Argentina, claramente. Y bueno, los textos anteriores tuve una relación muy fuerte y muy importante para mí con Leopoldo Brizuela, que fue mi traductor al español de mis primeros libros, y que lamentablemente, bueno, murió hace unos años, pero fue un escritor que realmente me aportó mucho, aprendí mucho con él. Luego, bueno, por supuesto, los clásicos, que, bueno, soy lectora de Cortázar, de Bioy Casares, de Borges, pero claramente actualmente hay mucha creatividad en Argentina
y es una creatividad que está llevada por algunas voces muy impactantes, y para mí la de Selva Almada creo que es la que mejor conozco también, porque traduje todos sus libros al francés, y realmente al traducir uno lee como, ¿no?, muy, muy detenidamente. Yo luego trabajo mis libros en francés, trabajo mucho en voz alta, mi propia escritura, leo mis textos y hago lo mismo con los textos que traduzco, por lo que los libros de Selva Almada me los conozco de memoria en francés, digamos, y trabajé con mucho amor, con mucho cariño, porque creo que se merece su escritura un trabajo com cariño. É muito bom. A gente leu a Selva Almada num clube de leitura aqui, o Leia Mulheres, a gente leu Qué bien. Garotas Mortas, não sei, Ah, sí, claro, Chicas Muertas. Chicas Sí. Muertas. É muito bom. Natália, você quer falar um pouquinho? Quer fazer uma pergunta? Natália, você tá muda. Tá muda. Eu acho que eu vou tirar a minha câmera porque a minha internet está instável. Então, assim, vocês pelo menos me escutam. E eu tive o privilégio de poder conversar com a Laura e de perguntar o que me trazer, o que me intrigava no texto, de poder trocar com ela bastante sobre essa obra e sobre outras. Então, eu queria dedicar esse espaço para quem está aqui, né, assistindo, que tem gente que já leu, tem gente que já conhecia de antes, tem gente que ainda não leu, mas que talvez, né, queira fazer uma pergunta para a Laura, e queria então abrir para quem quiser do público perguntar para ela, aproveitar esse momento para fazer isso. Aí, alguém quer? A Cris quer fazer. Faz, Cris, pode falar. Eu quero. Laura, eu ainda não li o teu livro, estou esperando chegar, mas eu queria te fazer uma pergunta. Muitas pessoas, quando mudam de país, falam que fica mais fácil, se sentem mais patriotas muitas vezes quando saem e olham o seu país de fora. E aí você disse que escreveu a história em francês e que isso foi muito... Eu fiquei toda arrepiada agora de novo, você contando sobre a sua mãe lendo, dá uma outra história. Foi muito bonito de ouvir, assim, fiquei emocionada. Mas, enfim, quando você escreveu em francês, você se sentiu como, olhando essa história de fora de você, ou muito pelo contrário, você conseguiu entrar na história como você mesma, Laura? Sí, ¿Ficó claro? sí, gracias por la pregunta. Fue muy extraño porque yo tenía la impresión al escribir de volver a vivir ciertos momentos. Hay escenas que escribí en un estado de emoción, de angustia muy grande. Pienso la escena en que la vecina me pregunta el nombre y yo la recordaba muy bien cómo me llamaba, y esa angustia de haber tenido que decir algo totalmente insensato porque sabía que no podía dar mi nombre. En fin, hay una serie de escenas que volví a vivir al escribirlas. Estaban las emociones intactas. Eso fue muy extraño porque hasta el momento de escribirlas no tenía conciencia de que las emociones estaban intactas. O sea que realmente lo escribí desde dentro, pero en otro idioma. Y eso es extraño, porque a la vez hubo una gran intensidad, y es como si el francés me hubiese ayudado a sacar esas emociones. O sea que no fue el hecho de escribir desde Francia y de escribir en francés, no me alejó de las emociones, al contrario. Pero no me lo explico muy bien. Creo que en todo caso,
cuando se publicó el libro en Argentina, La Casa de los Conejos, y que hubo mucha gente que vino a verme a decirme, gracias por haber escrito este libro, viví algo muy parecido y todavía no lo puedo contar. O mi padre, mi madre vivió algo parecido y no lo puede expresar, gracias por haber escrito. Muchas personas me dijeron esto, me escribieron esto, me sigue ocurriendo. Y en ese momento pensé que sí, que el francés me había ayudado mucho, pero no a alejarme de mis emociones. Al contrario, a ir a buscarlas, pero como con una caña de pescar o con algo que me ayudó a sacarlas. Y es una paradoja, pero fue así. Obrigada. Gracias. A Avelina está com a mão levantada. Você quer fazer pergunta? Claro. Bom, a primeira pergunta que eu ia fazer, se já tinha sido publicado na Argentina, acabasse de dizer que sim, né? E a minha pergunta está ligada a isso, porque de alguma forma, né, tu falasse assim que para tua mãe tem um sentimento quase como de culpa por ter sobrevivido. E aí eu fiquei pensando se existe em ti também algo desse sentimento de culpa por não, por ter escrito um livro sobre, eu não li ainda, chegou ontem para mim, mas pelo que tu falou, de ter escrito um livro falando de uma dor, de um país, de uma história de um país, em que tu também não estás mais lá, embora tu seja argentina. Como é que isso fica para ti, assim, e como é que isso ficou na escrita? Sí, que, bueno, no sé si sentimiento de culpa, no, porque lo que fue una sorpresa muy grande fue la recepción del libro en Argentina. La recepción en Francia, que fue buena, bueno, se tradujo ya a varios idiomas, hubo otros países donde también hubo una buena recepción, pienso en Alemania, pero en Argentina fue muy fuerte. Y eso me hizo pensar en esto que contaba de Annie Ernaux, ¿no? Que finalmente ir a buscar algo personal puede tener un sentido colectivo. Y todas estas personas que reaccionaron diciéndome algo como, así como, me estás dando una parte de mi memoria, o me estás dando una parte de la memoria de mi madre, o del silencio, estás sacando del silencio a mi madre o a mi padre. Eso fue muy fuerte y tuve la impresión de que tenía un sentido más allá de mí misma lo que había hecho, y eso fue gratificante y al mismo tiempo un alivio, ¿no? Sí. Pensé, hice bien en escribir y en ir por ese camino. A Laura Campos também pediu para perguntar. Obrigada, Aline. Obrigada mais uma vez à editora. Obrigada, Laura Alcoba, pela presença. Minha pergunta tem, mais uma vez, uma relação com a questão da língua, né, que é muito forte no seu trabalho. Você disse que sublinhou o fato da língua francesa ter ajudado a esse distanciamento e ao ato da escrita. E aí eu pergunto, você é uma profissional da tradução, né? Você é uma tradutora. Por que não a autotradução, Laura Alcoba? Porque es verdad que no me traduje a mí misma. Pienso que necesito estar en diálogo. Por ejemplo, en este momento estoy releyendo la traducción de mi último libro al español y estoy en diálogo con el traductor. Hice un trabajo de corrección un poco, no sé si decir de corrección, no me gusta decir de corrección, en todo caso de ajustar un poco la traducción de La Casa de los Conejos, del Azul de las Abejas y de La Danza de la Araña, porque sentía que había pequeños
momentos en que el registro no era exactamente el que tenía en mente, pero al mismo tiempo por algo escribo en francés, traduzco del español al francés, a mi lengua de escritura, y por lo tanto es verdad que no tengo la impresión de que necesito que otra persona me traduzca al español y al mismo tiempo necesito poder dialogar y decir, bueno, tal vez en este, pero muchas veces, por tanto Leopoldo Brizuela, que me tradujo, bueno, tradujo 3 de mis libros, como en este momento Eduardo Berti, que está terminando la traducción de mi última novela. Hay a veces momentos en que digo, ¡ay, qué bien! La solución que encontró es genial. Y hay momentos en que digo, tal vez no te parece tal otra palabra, pero necesito que un traductor, escritor me traduzca, ¿no? No tengo ganas de autotraducirme, sí quiero poder dialogar. O sea que con la persona que traduce, porque al fin y al cabo es mi lengua materna y por lo tanto cuando no es exactamente el registro o el tono que imaginaba en los diálogos, por ejemplo, lo escucho mucho y digo, no, en este diálogo imagino algo más, una palabra más fuerte o algo. Ese tipo de comentarios, necesito hacerlos y es verdad que necesito también estar totalmente de acuerdo con la traducción al español, porque es mi lengua materna y sobre todo fue muy fuerte con La Casa de los Conejos ese tema, porque, bueno, ¿puedo comentar una anécdota? ¿Hay tiempo? ¿Sí? ¿Un poquito? Claro, pode sim, por favor. Un poquito. Yo había hecho una lectura musical de Manège, puesta en escena con un músico que trabaja con Ariane Mouchkine, que se llama Jean-Jacques Lemaitre, puesta en escena por Clara Bauer. Fue una experiencia muy fuerte, ella había hecho un decoupage del texto, hicimos una serie, algunas representaciones, porque yo no soy actriz, digamos, fue algo fue muy emotivo para mí leer fragmentos de Manège y en música. Y eso lo habíamos hecho en París, en francés, y al año siguiente, Clara Bauer, que es una metteuse en scène, digamos, una persona de teatro que trabaja mucho con Daniel Pennac, ella pone en escena muchos textos literarios, es algo que ella es argentina, pero trabaja mucho en Italia y en Francia, y es totalmente bilingüe, español, francés, italiano, trilingüe. Y Clara me propuso hacerlo en la Argentina. Y entonces teníamos el mismo decoupage y me dijo, bueno, en Argentina lo hacemos en español. Yo dije, claro, no hay problema, el mismo decoupage. Fuimos a Argentina para un festival de literatura oral, una cosa que el Festival de la Palabra se llamaba, hace unos años. Y cuando empezamos los ensayos, yo tenía el texto que era el texto de Leopoldo Brizuela y no lo podía leer. Y es que no lo sentía exactamente mío. Y ahí tomé la decisión de hacer unos ajustes, porque el tono a veces no era exactamente el mismo. Lo hice con la autorización total de Leopoldo Brizuela, le pedí en ese momento, bueno, él estaba enfermo, pero me autorizó, me dijo, sí, por supuesto, es tu texto y te autorizo a que lo retoques, digamos. Y entonces ahora la traducción que se publicó en Alfaguara retoma las correcciones que yo hice, pero digamos, me di cuenta de la necesidad de esos retoques después de esa experiencia de decir el texto. Decir el texto realmente para mí es muy importante. El texto lo siento mío cuando pasa por mi cuerpo, en español y en francés. Oui. Merci beaucoup. Par rapport au titre, desculpa, em relação aos títulos, Casa dos Coelhos e Manège, houve alguma... Manège, sí, yo dudaba, para mí el título es lo último, nunca sé cómo se va a llamar un libro hasta el final. Bueno,
con Manège fue mi primero, no sabía, pero después me di cuenta que con todos los libros siempre es lo último. Y cuando envié el libro a Gallimard, el título era La Maison au Lapin. Ah, d'accord. Era la casa de los conejos. Aham. Y en Gallimard, pero yo dudaba, tenía muchas dudas. Ellos me dijeron, bueno, sí, pero ¿tienes pensado algún otro título? Y yo dije, bueno, tenía pensado Petite Histoire Argentine o Manège. Y a ellos les gustó mucho Manège. Dijeron, bueno, Manège, si y puse Petite Histoire Argentine en subtítulo. Uhum. Lo que pasa es que Manège aparece en el libro en francés con ese doble sentido que tiene la palabra en francés, que es el manège, o sea, el carrusel, ¿no? Lo que en Argentina se llama la calecita, que es el tío vivo, o el carrusel, bueno. Con ese sentido del mundo infantil. Y aparece también con el sentido figurado, manège es maniobra, y evoca toda la historia del ingeniero tal vez, o esa duda, ¿no? Y por lo tanto había un juego de palabras que no se conservaba en español ni en los otros idiomas, y por lo tanto desde la primera traducción retomé, los editores, bueno, se tradujo al inglés, se tradujo siempre con el título La Casa de los Conejos finalmente. Y ahora el portugués, o sea, está bien, era también mi título. Yo siempre dudo mucho con los títulos y en general mis libros tienen 2 o 3 títulos en mi borrador y después, bueno, hay que elegir uno. Ce sont de beaux titres. Il y a Oui. Daiane qui a écrit une thèse sur votre œuvre. Elle est arrivée. Ah, Merci beaucoup. merci. A Fernanda está na fila para as perguntas. Você vai querer perguntar, Fernanda? Não sei se ela está aqui agora, que ela levantou a mão. A Daiane também levantou. Daiane, você quer ir falando, então? Eu quero. Vocês me ouvem, porque estava dando problema aqui no microfone. Sim, ouvimos. Hola. Sí. Olá. Hola. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Fernanda. Soy Fernanda ahora. ¿Puedo Bien. hablar? Hola, Fernanda. Hola, Laura. Bueno, un gusto escucharte. Yo soy argentina también, vivo acá en San Pablo, en Brasil, y creo que tenemos más o menos la misma edad. Entonces, a pesar de que mi experiencia en esos tiempos en Argentina fue totalmente diferente a la tuya, no tuve toda esa experiencia. Bueno, pasados los años, todos de alguna manera entendimos el horror que vivimos. Unos más de cerca, otros más de lejos, pero inevitablemente a todos nos tocó esa realidad en Argentina. Entonces después, yo leí la trilogía completa. Leer con esa voz infantil toda la historia, no hay como no conmoverse. Pienso lo que habrán sentido tus padres cuando leyeron tu libro. Debe haber sido tremendo, porque yo solo soy una compatriota tuya y ver la historia de nuestro país a través de esa vocecita de una nena que tuvo que vivir todo eso, es muy conmovedor. Entonces, solo quería felicitarte y bueno, me alegro mucho que haya llegado tu libro a Brasil y que lleguen pronto la segunda y tercera parte de la trilogía, porque es una joya tu libro, realmente. Solo Muchas eso te gracias. quería decir. Gracias, Fernanda. Um gosto. Obrigada, Fernanda. Daiane, pode retomar agora. Então, boa tarde, quase noite, boa tarde. Eu podia dizer 1000 coisas, Laura, mas eu vou fazer uma pergunta, além de agradecer, eu conheço também todos os livros. A Laura trouxe para mim, primeiro, uma professora e orientadora, trouxe para mim da Argentina, o El Azul de las Abejas.
Depois a Laura trouxe para mim em francês todos eles. Então, assim, eles foram chegando por várias vias até mim. São livros, assim, imprescindíveis. Eu fiquei muito feliz de saber que vão ser publicados aqui no Brasil. E eu fiquei pensando, eu não sabia que o primeiro título pensado já era A Casa dos Coelhos, digamos assim, né? Mas no A Casa dos Coelhos, que é o que já está publicado aqui no Brasil, a gente, quem leu, nota, eu não sei se alguém aqui falou, que eu cheguei um pouquinho depois, mas que tem uma insistência da narradora, da menina, que eu acho muito bonito, de manter a infância, de se agarrar à infância. Ela e, ao mesmo tempo, que está à altura, isso foi comentado aqui, está à altura da militância, do que ela desejava, digamos que de uma espera que ela desejava corresponder. Então, eu acho aquele momento em que a mãe entrega a boneca para ela, né, para você, para ela, para a narradora, e que a mãe segura forte a mão da narradora, e a narradora aperta a mãozinha, né, na mão a boneca. Eu acho lindo, e depois, quando a trilogia vier completa para o Brasil, quem tiver a oportunidade de ler tudo de novo, ou mesmo lendo A Dança da Aranha, vai se lembrar dessa cena, porque me parece que ela volta, assim, né? Aliás, muitas coisas retornam, né? Então, eu fiquei muito feliz, gosto muito, e eu fiquei curiosa. Você falou que todos os livros têm pelo menos uns 2 títulos. Você se lembra dos outros? Porque eu acho que, assim, o nome dos livros, né, os animais, que são, no primeiro caso, bem literal, mas nos outros mais figurados, remete à leitura, ao compartilhar com o pai, e a anedota contada também pelo pai. Mas eu fiquei curiosa de saber, você pode falar os outros títulos, ou você se lembra quais seriam dos outros livros? Bueno, siempre, digamos que siempre tengo una gran duda, pero sí, el azul de las abejas, le bleu des abeilles, el primer título era Le bleu est la couleur préférée des abeilles, era toda la frase. Y si no, era Petite Histoire d'Exil, que era la continuación de Manège, Petite Histoire argentine. Entonces, Le bleu est la couleur préférée des abeilles, Petite Histoire d'Exil. Pero era demasiado largo. Y entonces mi editor me dijo, no, hay que elegir. Y dije, bueno, entonces hago una contracción. Y entonces quedó Le bleu des abeilles. Y él me dijo, no, Le bleu des abeilles no se entiende. Y dije, no, yo quiero Le bleu y les abeilles. O sea que si tiene que ser corto, será Le bleu des abeilles. Y tuve un poco que ahí que insistir, porque al principio mi editor no quería, y finalmente creo que es mi mejor título, y él lo reconoce ahora. Me dijo que hice bien, porque le parecía demasiado enigmático. Me decía, pero Le bleu des abeilles no quiere decir nada. Dije, pero bueno, no importa, ya sabrá la gente qué quiere decir. Y cuando aparece la frase Le bleu est la couleur préférée des abeilles, finalmente Le bleu des abeilles es como la reducción de esa frase, ¿no? Está como en gran intensidad y cobra un valor simbólico más fuerte. Para la danse de l'araignée, bueno, ya ahí sabía que quería un animal, pero tuve otros subtítulos que descarté, que dejé de lado, también a último momento, más con este juego del subtítulo que tiene Manège, Petite Histoire argentine, y finalmente los otros no lo tienen. Pero al fin y al cabo, claro, queda la trilogía con los 3 animales en español, pero, o en otros idiomas, pero en francés no, porque Manège le falta el animal
que tenía el primer título, que era La Maison au Lapin. Pero el título para mí, yo nunca sé lo que voy a escribir hasta el momento en que el libro está. O sea que por eso para mí el título es lo último, es qué nombre darle a esto que nació, ¿no? Pero tiene que haber nacido para ponerle un título. Por eso siempre es el último momento. Para mí, yo sé que hay autores que lo primero que tienen es el título y después escriben el libro, y para mí no, es como descubro lo que salió y es darle un nombre a eso que tengo adelante, ¿no? Es como nombrar a una persona, como nombrar a un niño, ¿no? Y por lo tanto siempre hay dudas hasta el último momento y diferentes posibilidades. Obrigada. E se eu puder falar mais um pouquinho, primeiro para falar que é o meu título preferido também, o El Azul de las Abejas. E Clarice Lispector abrindo o livro, assim, foi uma surpresa maravilhosa, assim, né, para a gente, assim. E eu acho, assim, que o título... Porque o azul, ele no livro, ele vai aparecendo, assim, né, as flores azuis, não só do livro também, que dialoga, mas do passeio que a narradora faz com a Diana num terreno baldio, para procurar flores, e as flores já não estão lá. Então, assim, são imagens que vão tecendo esse valor simbólico, assim, ou a gente vai criando, o leitor vai construindo também. Apesar de que o La Dança de la Aranha também tem uma força muito poética, eu acho, assim, né? Mas eu queria falar outra coisa. Você estava falando da tradução para o espanhol, e aí eu lembro que eu tinha... Eu estava escrevendo a tese e eu tinha combinado com o Leopoldo Brizuela uma entrevista. Ele tinha aceitado e ele falou assim, a gente se encontra num café aqui. Aí eu falei para ele assim, bom, eu moro no Brasil, a entrevista tem que ser por e-mail. E aí, infelizmente, ele acabou, né, ele faleceu, eu não sabia que ele estava doente, então ficou, eu não consegui fazer. Mas é porque eu tenho a edição com o prefácio do Daniel Pennac, com a sua leitura bom, primeiro eu estava fazendo a comparação com a edição em francês, né? E aí, por exemplo, na tradução do Leopoldo Brizuela, ele colocava mi madre, mi padre. Em francês, né, se fosse, tanto é que apareceu na tradução depois, seria mamá e papá, porque é uma criança, assim. O mi padre e mi madre daria uma distância. Mas o que mais, eu acho que mais me chamou a atenção, além da ausência de umas frases, foi a ideia do sobreviver, da sobrevivência, que tem um momento em que você fala sobre isso, né? De como é sobreviver e dessa questão de sentir de uma certa culpa. E na primeira tradução estava viver, né? E aí é muito diferente, né? É a pessoa viver quando nesse tempo assim de tanta perseguição, de violência, tem um outro peso a palavra sobreviver. Aí eu também fui na edição em francês, e a ideia é da sobrevivência, porque é isso, né? É uma sobrevivência, não é como alguém viveu aquele momento, mas sobreviveu àquele momento, assim. Então, aí depois vendo as suas mudanças, eu entendi, claro que não tudo, mas alguns caminhos, assim. Bom, mas não vou tomar muito tempo, não. Eu agradeço de poder participar, de conversar com você e de você ter escrito esses livros. Você falou há pouco que o último livro seria Pela Floresta, talvez Pelo Bosque em português, vai ser traduzido, vai ser publicado na Argentina, porque eu estou esperando ansiosamente. Sí, sí, se va a publicar. Bueno, actualmente estoy releyendo la traducción de Eduardo Berti,
estoy muy, muy contenta porque Eduardo Berti es un gran escritor argentino que vive en Francia, o sea que es totalmente bilingüe. Y fue una gran alegría que él aceptase. Yo le pedí, porque estaba un poco desamparada, no sabía cómo hacer, quién me podía traducir. Y me habían propuesto en Alfaguara a otro traductor muy bueno, pero español. Y yo quería, en el libro hay un personaje argentino que tiene un momento de locura, tiene también que ver con la infancia, pero es una historia muy diferente. Está basada en un hecho real, en una mujer que perdió la razón y cometió un acto terrible, y la niña que sobrevive, cómo se construye después de un drama familiar muy terrible. Fue una investigación de varios años. Aquí la recepción del libro fue muy fuerte. Bueno, tuve una excelente prensa, mucha gente que me escribe como consecuencia de la publicación de ese libro, y quería que el libro fuese lo mejor posible en español. Y bueno, es un trabajo que estoy haciendo ahora porque Eduardo Berti me acaba de enviar la traducción y la estoy releyendo y estamos hablando. Y es extraordinario trabajar con él porque estamos con un auténtico diálogo, ¿no? Porque está todo el tema de los registros, que es tan importante, eso que decías de papá, mamá. Fue uno de los primeros puntos que yo le había dicho a Leopoldo. Tenía que en francés un niño puede decir mon père, ma mère, y que eso no quitaba el registro infantil, pero que en español sonaba como una voz adulta y que yo no sentía la voz infantil. Y bueno, lo dejamos ahí. Yo pensé, bueno, el escritor en castellano es él y yo no. Y luego cuando al decir el texto sentía que no podía ser mi voz infantil en español, y bueno, por eso fue el que retoqué. Y ahora lo que es extraordinario con Eduardo es que realmente podemos, porque claro, hay muchas intenciones en palabras, en Par la forêt, que se va a llamar, creo, a través del bosque en español. Hay una primera parte donde aflora, digamos, una voz femenina troublée, ¿no? De una persona que va a perder, va a tener un momento de locura. Y era muy importante que eso aflorara en el texto como aflora en francés. Hay una narradora, pero de vez en cuando se escucha la voz de la persona de la que habla en la narración. Y bueno, claro, todo eso yo lo percibo en español. Después, si hay otras traducciones, no lo puedo percibir del mismo modo, pero para mí es extraordinario poder hablar de todas las intenciones literarias con una persona que me traduce, como Eduardo, que es Eduardo Berti, un gran escritor, y podemos hablar realmente en detalle del tema del registro, de la intención, de cómo se teje el relato. Pero bueno, aún no existe esa traducción porque estamos hablando de ella con Eduardo Berti, pero realmente es extraordinario que lo haga él para mí. En principio el título va a ser A través del bosque, porque es un libro donde se evoca el universo de los cuentos y cómo a veces cuando hay algo imposible de formular o muy difícil de poner en palabras, solo se puede hacer desde el cuento y lo que evoca el universo del cuento infantil. Bueno, es un libro que para mí es muy importante y por lo tanto el trabajo que estoy haciendo ahora de relectura es algo que me importa mucho, digamos. Obrigada. Última coisa, prometo, só porque a Laura falou sobre essa questão, né? Quando algo parece impossível de ser narrado, talvez pelo universo da fantasia do conto de fadas. E eu, não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu percebi um pouco na La Casa de los Conejos
quando a menina fala que a mãe chega para dizer: você não queria uma casa com telhado vermelho? Olha, agora vamos ter. Assim, né, que ela vai saindo de uma centralidade, indo para Las Afueras, né, para a periferia, para fora, para a clandestinidade, esse caminho. Então, tem um pouco ali de o que se contrapõe com a data, né, porque o livro começa com a data, La Plata, depois da carta de Ana, né, do prólogo, Argentina, 1975, mas começa assim, todo em espanhol, né? Em português, provavelmente, tudo começou quando a minha mãe me falou: olha, nós vamos ter uma casa. Esse tudo começou também me remete a contos de fadas, né? Talvez, assim, como começar a contar uma história que é impossível, digamos assim, de ser contada, né? Bom, isso. Agora terminei. Obrigada, tá? Graças. Os próprios títulos, né, remetem assim a algo da fantasia, né? Uma das suas perguntas foi sobre título e eu pensei que eu acho os títulos excelentes. Eles são enigmas, mas eles convidam a gente, né? Essa coisa da Casa dos Coelhos, do Azul das Abelhas. Eu achei Azul das Abelhas, eu nem li o livro, já achei o título lindo. E o da Dança da Aranha também, não é isso? A Dança da Aranha, algo assim. Eu achei bem atrativo. Você quer fazer mais algum comentário para Daiane, Laura? Que a gente tem uma última pergunta aqui da Bárbara que eu acho que a gente poderia encerrar. Mas você quer comentar mais alguma coisa que a Daiane falou? Laura? Sim, perdão, sim. Sim, você quer comentar mais alguma coisa do que a Daiane falou? Agora não. No, estoy muy contenta de que el libro, mi primer libro haya llegado a Brasil. Tengo un gran amor también por, bueno, el país Brasil, la música, o sea, para mí es realmente una gran satisfacción. El azul de las abejas empieza con unas palabras de Clarice Lispector, que es el exergue, el epígrafe del libro, que donde tiene ese sentido simbólico que se revela del color azul, viene de uno de sus libros. Por lo tanto, para mí la publicación en Brasil realmente es una inmensa alegría. É uma imensa alegria para nós também termos o seu livro finalmente, Laura. Para terminar, então, eu vou ler uma pergunta, que é a pergunta da Bárbara. Ela fez por escrito e ela disse o seguinte: boa tarde, Laura. Como foi acessar essa voz infantil e trazê-la para o texto, sendo que anos depois os acontecimentos já estão elaborados em uma visão de mulher adulta? Sí, muchas personas me preguntan cómo construí esa voz infantil y la verdad que esa voz infantil se impuso. La voz es la que vino a tomar la palabra. Fue muy particular eso. Yo en cierto momento quería alternar la voz infantil que me salía naturalmente y una voz adulta. Tenía la idea de que tenía que explicar, sobre todo para un lector francés, la situación política, porque me parecía incomprensible, ¿no? Y a medida que iba avanzando en la redacción del libro, en lo que fue poco a poco el libro, me di cuenta de que la voz infantil era fuerte y la voz adulta que intentaba escribir me sonaba como artificial y la quité. Quedó solo la voz infantil, salvo al principio y al final del libro, y el pequeño capítulo sobre la palabra embute, ahí sí hay una voz adulta, digamos, pero es lo único que queda del intento de voz adulta. La voz infantil es la que tenía dentro y esa voz que salió, digamos, en otro idioma, pero fue la voz que espontáneamente me vino. Me di cuenta de que los recuerdos que tenía
estaban grabados en la vivencia de una niña de 7, 8 años y que desde ese lugar me venían de nuevo. Muito bom. Eu acho que a gente pode, ela agradeceu aqui a Bárbara a resposta. Acho que a gente pode encerrar. Laura, muito obrigada por ter vindo, por ter respondido tudo que a gente, né, te perguntou de maneira tão prestativa, tão atenciosa. Natália, você quer falar mais alguma coisa? Também quero agradecer novamente a disponibilidade da Laura de estar aqui nos respondendo tarde da noite para a gente, que já é mais de 11 horas da noite, e ela está aqui super, né, interagindo com a gente. Dizer que para a gente também, da editora, é uma alegria muito grande trazê-la e trazer esse livro e trazer os outros. A gente está bem feliz também com a repercussão e mesmo de perceber, eu falando aqui do meu lugar bem pessoal, né, de que fundei a editora e fui logo buscar, já fui logo escrever para Gallimard para tentar esses direitos, porque era um livro muito importante para mim. Então, as minhas primeiras escolhas foram escolhas bem pessoais, que passavam mesmo por uma questão afetiva mesmo. Esse livro tem um lugar muito importante na minha estante de vida, de leituras de vida. Então, eu fui logo buscar, assim que a editora surgiu, esses direitos. E depois é muito comovente perceber o quanto que no Brasil tinham várias pessoas já, mesmo sem a publicação do livro, com uma relação parecida com esse livro, que tinham também uma relação com esse livro, apesar dele não ter sido publicado ainda em português. Então, foi uma surpresa bonita perceber outras pessoas que também compartilhavam esse afeto e esse carinho que eu tinha por esse livro. E legal ver elas aparecendo agora que o livro está chegando no Brasil. Então, deixar de novo, reiterar o convite para quem ainda não leu, aí a Laura mostrando a edição brasileira, quero marcar de te entregar o livro em português também, Laura, quando você estiver de volta em Paris, o exemplar em português que a gente já tem agora na França, e convidar todos vocês que ainda não leram a lerem, porque eu acho que vocês vão também gostar muito do trabalho da Laura. Gracias a Natalia por esta aventura, esta traducción y la edición. Muchísimas gracias. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo, Natália. Livrão. Gente, muito obrigada por terem vindo, tá? Por terem participado. Uma boa noite a todos. Boa noite. E continuem acompanhando o trabalho da editora. A editora é focada em autoras contemporâneas, né? Trazendo vozes francesas, não necessariamente do mainstream, né? Autoras imigrantes, é uma visão muito importante. Tá? Então, sigam as redes da editora e acompanhem aí o trabalho belíssimo que a Natália faz. Tá? Beijo grande. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Merci. Obrigada, merci. Gracias.